Gracias a todos. Yo trabajo en el programa también de reclutamiento. Y algunos puntos. Nos encantaría si pudieran visitar el Fórum Global, el portal, por favor, en donde encontrarán también información interesante acerca de la agenda. Hay recursos adicionales ahí. Hay lugares en donde también ustedes pueden subir sus pensamientos acerca de esta guerra social, pueden compartir sus intereses y pueden revisar también a otros asistentes del foro. De hecho, esto los espera. Por favor, visiten el portal. También eh, queremos que las personas compartan este foro en redes sociales. Así que para ustedes eh, que son usuarios de Twitter, LinkedIn, Facebook, por favor, hagan un tweet y repórtelo o mencionen lo que se está diciendo aquí. Por favor, siéntanse libres. Queremos intentar compartir la palabra y compartir lo que estamos diciendo aquí acerca del reclutamiento responsable. El hashtag que tenemos que usar para el Fórum Global es hashtag GFRR 2023. Preguntas. Nos emociona mucho también poder escuchar preguntas de nuestra audiencia que tiene mucho conocimiento y también en línea. Para la audiencia en línea, si ustedes suben sus preguntas en el chat, en el foro en línea donde lo ven, ingresarán a un moderador aquí y existe la posibilidad de que se contesten rápidamente. Para todos ustedes aquí, no estaremos recibiendo preguntas directas, pero de la misma forma pueden escribir sus preguntas mediante el formato en línea que ustedes podrán encontrar en el portal del foro. Si quieren hacer alguna pregunta, por favor escriban ahí. Irá a mi colega Bonnie, que está en ese lado, y ella escribirá esas preguntas y luego las hará a los panelistas. Esperamos que de esta manera podamos incluir muchas más preguntas que si vamos por el cuarto haciendo preguntas individuales. También ahora quiero que las cosas continúen y quiero presentarles a alguien que me emociona mucho que esté aquí, Rebecca Smith de Labor Mobility Partnerships. Gracias. Ok, gracias. Es un placer estar aquí con todos ustedes hoy. Mi meta para hoy es poder presentar una visión de la industria de reclutamiento profesional que puede ser clave para transformar las vidas de millones de trabajadores y sus familias. Esta conferencia en nuestra comunidad se ha enfocado tradicionalmente en los peligros del reclutamiento poco ético y cómo resolverlo. Hoy quiero compartir cómo veo yo el poder transformar esto de forma correcta. Estamos viviendo en una era en donde la migración en el mundo se transformará de forma paralela. Y antes de meterme en esto, ¿me escuchan bien? Yo tengo un poco de eco. Hay un eco. Ok, me voy a detener un momento. Podemos... ¿Estamos bien ahora? Perfecto. Ahora continuaremos. Tenemos que manejar esto todo el tiempo, así que aquí vamos. Muy bien. Ahora vamos en camino. Eh, las primeras dos son las eras del trabajador en los países de altos ingresos. Hay personas, y cada vez más jóvenes, en donde estamos ingresando a una era en los que la industria sufrirán de una falta de trabajadores. Todos hemos pensado esto en nuestras vidas, en donde anteriormente esto era un concepto nada más, pero ahora sabemos cómo se siente, no sé, las dificultades de recibir cuidado para los niños, eh, las dificultades de las cadenas de suministro, la inflación. Y todo esto es porque no tenemos suficientes transportadores.
Todo esto ya le cuesta a la economía global alrededor de de entre 3 y 7 billones de dólares diarios. Sin la migración, en el 2050, todos los países perderán 92 millones de personas trabajadoras y ganarán 96 millones de personas adultas. Esto quiere decir que necesitarán 400 millones de trabajadores más. Y más allá de lo que podemos esperar solamente para mantener la estructura social. En el pasado, nuestra respuesta a esto ha sido para poder elevar el salario, pero esta estrategia ya no funcionará. Y un mundo en donde hay demasiados o muy pocos trabajadores, aquí no se puede resolver únicamente reclutando a trabajadores lejos del sector. Les voy a decir qué tan mal es. En Estados Unidos, para 2088, el número de trabajadores no será suficiente para cumplir con las necesidades únicamente del sector de personas adultas y de niños, mucho menos el resto del mundo. Entonces, en 2088 no podemos cumplir ni las necesidades de un solo sector en nuestra economía. El reclutamiento de los trabajadores es la única solución realista. Como hacer que las personas grandes trabajen más o que cosas simplemente que no son viables hasta donde lo necesitamos. Esto quiere decir que el reclutamiento tiene que cambiar de únicamente limpiar las cadenas de suministro a poder asegurar y limpiar las cadenas de suministro para que nuestros negocios sean funcionales. Al mismo tiempo, los países de bajos ingresos enfrentan exactamente lo mismo. No hay suficientes trabajos para sus trabajadores. El número de trabajos en países en donde el desempleo y la pobreza ya están siendo peleados desde hace mucho tiempo. Al mismo tiempo tenemos al mismo tiempo, en países de altos ingresos, más de 4 millones de países tendrán 1,4 de millones de trabajadores adicionales, 6 millones de los que no podrán encontrar trabajos en sus propios países. Al día de hoy, entre 10 y 12 millones de jóvenes en África son trabajadores, pero solo 3,1 trabajos se crean. Piensen lo que acabo de decir. La economía global ya está perdiendo de 3 a 7 millones de trabajos. Y al mismo tiempo, 9 millones de jóvenes africanos están ingresando al lugar de trabajo sin saber o cómo pueden encontrar un buen trabajo en su propio país. Esperamos que esto sea obvio, pero en realidad es una cuestión de justicia. Esto explica las diferencias de los ingresos en las personas en el mundo. En dónde están es el factor más importante. Como le gusta decir a mi cofundador, Led Preacher, no se trata de las personas en los lugares, sino los lugares que son las personas. Y esto vendrá más en los siguientes años. Esto quiere decir que las cosas más poderosas que las compañías pueden hacer para poder darle fuerza a la economía global es contratar a más trabajadores. Y esto tiene que ser un riesgo que manejar, no algo que celebrar. Si lo ponemos en contexto, ¿cuál es la oportunidad de trabajar en el extranjero? En promedio, exactamente el mismo trabajador que nace en un país de bajos recursos y hace exactamente el mismo trabajo en el extranjero, puede aumentar de 5 a 15 veces sus ingresos, incluso si se ajusta viviendo en un país extranjero. Piensa en lo que ustedes harían para multiplicar su salario en un 10 veces. Para los trabajadores que nacen en familias pobres, la oportunidad de trabajar en el extranjero es comida en la mesa, cuidado de salud, mandar a sus hijos a la escuela. El impacto de esto cambia y además reciben mucha caridad. Esto quiere decir que la demográfica que hablamos al inicio representa una oportunidad histórica para poder transformar los mercados del mercado. Si fuéramos a llenar los trabajos que se necesitan llenar en países de altos ingresos, trayendo a personas de bajos ingresos, crearíamos 1 trillón adicional. Y esto sería
mayor para personas que nacen en la pobreza. Por eso estoy aquí el día de hoy. Pero al mismo tiempo que estas tendencias crean oportunidades históricas, también ponen mayor presión en el reclutamiento. Hay más personas a las que les gustaría trabajar en el extranjero y los reclutadores en muchos contextos controlan quién tiene acceso a esto, poniendo mucho del poder en sus manos. Y hay muchos problemas y estamos aquí para hablar de ello. La presión hace que más personas no puedan obtener trabajadores en sus países, reclutando en países como Estados Unidos y Europa, y esto aumenta el tráfico humano y el fraude si es que no actuamos rápidamente. Muchos de los problemas que vemos en los sistemas de reclutamiento y por lo que estamos aquí el día de hoy son resultados directos de de estos problemas. Tenemos que crear incentivos directos contra el fraude y las malas prácticas. Esto ha manejado el progreso político, ha manejado los fraudes. Entonces las personas no ven el potencial para el bien, sino el mal uso que los migrantes enfrentan. Esto es un desafío y hasta cierto punto la solución para poder desbloquear el potencial de la migración. Y todos en este cuarto se sorprendan de escuchar que para que estos migrantes llenen estos trabajos, hemos aprendido dos cosas. La primera es que en su mayoría la resistencia política a los trabajadores extranjeros no se maneja por el racismo, sino que se maneja por preocupaciones válidas acerca de cómo se está dando la migración actualmente, las mismas preocupaciones que los tienen aquí al día de hoy. Esto entra en lo que llamamos la mitad ansiosa. Muchas personas no están en contra ni a favor, sino que les preocupa la explotación, la migración irregular. Y como hemos hablado, estos desafíos son específicamente manejados por problemas dentro del sistema de reclutamiento. Conforme los votantes y las políticas vean que esto se domina el, por la explotación y las personas que contratan ven esto como una ventaja, entonces todo esto no está en la agenda global. Lo bueno de esto es que si creamos una industria de reclutamiento responsable, podemos responder estas preocupaciones directamente y expandir la migración. Lo segundo que les puede sorprender es que incluso si no nos vemos limitados por la política, nos vemos limitados por la práctica. Muchos países, de hecho, están comenzando a abrir sus sistemas de migración. Japón, Alemania, Canadá tienen muchos ingresos en los últimos 3 años y han recibido a trabajadores extranjeros. Y esto está pasando. ¿Por qué? Porque los servicios y las visas no están pasando. Las visas no se llenan porque son demasiado complejas para que los trabajadores puedan hacerlas sin apoyo. Y no hemos creado una industria confiable ni que los soporte en poder tomar ventaja de estas oportunidades. Aquí es en donde llegamos al punto positivo de la zona de reclutamiento. Pasamos mucho tiempo enfocándonos en los desafíos del día de hoy, que a veces perdemos vista del papel posible del reclutamiento en un sistema de migración sustentable y responsable. Esto sería básico para poder asegurar el manejo de la migración mientras manejamos la forma en la que se protege y se coloca a estos trabajadores a lo largo de todo este proceso. El los migrantes y el reclutamiento es una barrera significante en los procesos de migración si creamos conocimiento especializado acerca de la oportunidad de migración y cómo poder navegar estos sistemas complejos. Conforme los procesos de migración en estos países se vuelven cada vez más complejos, podemos ayudar a los migrantes a navegar estos procesos que consumen tiempo y que cada vez son más esenciales. Si vemos algunos de nuestros reclutadores, como nuestros compañeros de cierto, su experiencia demuestra que los reclutadores juegan un papel importante en ver que la migración vaya bien para el trabajador. También es crítico que los empleadores de todos los tamaños puedan contratar a migrantes.
Y estos desafíos y estas necesidades no se ven y no se hablan, eh, y no se dice cómo se puede navegar el sistema para que ellos puedan contratar a las personas que necesitan. Para que esta industria para que esta industria crezca, no necesita depender en la filantropía. Ellos pueden cumplir con la mitad de la necesidad de lo que acabé de mencionar al inicio, con alrededor de 3 millones o trillones de dólares. El tamaño de India, para ponerlo en contexto, es lo que introduciríamos a la industria económica. Estas ganancias se gastaron en los servicios de industria de movilidad, por ejemplo. Esto sería 1 trillón de dólares por industria en el país. Y esto tiene que existir en el sistema global. Esto es algo que puede ser una fuerza para transformar los mercados de trabajo en el mundo. Como comunidad, necesitamos cambiar cómo centramos nuestro trabajo. Tenemos que enfocarnos en los peligros del reclutamiento presente. Y hemos faltado a la oportunidad de catalizar el futuro y transformar la migración. No tendremos éxito si nos enfocamos en reprimir y en reforzar las actividades de nuestra industria actualmente. La migración es demasiado poderosa y demasiado importante para muchas personas en el mundo. La forma en la que ganamos en transformar el reclutamiento es creando una base para el crecimiento de un reclutamiento positivo, sustentable y responsable. Podemos incluir más sectores para que vean el emergimiento de esta industria. Muchos de nosotros volamos para llegar aquí, por ejemplo. Poder viajar de forma algo confiable y de forma segura, tal vez entre hemisferios o de países, es algo que vemos como parte de nuestras vidas diarias. Pero en 1930 esto era peligroso y no era confiable, hasta el punto en el que tal vez alguien decía que era un desafío imposible el poder crear una forma de manejarse por el aire confiable. Ahora pensamos en esta industria de la misma manera, descentralizada, sin eh, formas correctas, dejando a los clientes con riesgos significativos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasó en la industria que se cambió de pequeña escala a la industria que es el día de hoy? La respuesta son décadas de esfuerzos consolidados y tanto apoyados como el gobierno como por la sociedad, estándares, monitoreo, mecanismos y la consolidación de que las aerolíneas compiten por poder proporcionar el mejor valor a los clientes. Reconocieron que un accidente de aerolínea en cualquier lugar era un accidente en todos lados y trabajan juntos para crear una industria competitiva que refuerza la seguridad. En años recientes creamos buenas cosas con el reclutamiento. Hemos visto compañías que ahora toman a personal adicional, que los entrenan en mejores prácticas para trabajadores y proveedores, y a compañías que pagan a trabajadores a empleadores que han pagado por trabajadores. Hemos visto mejores calidades entre, por ejemplo, Estados Unidos y Taiwán, mejores acuerdos. Y conforme la demográfica crece, tenemos que ver una urgencia que cada vez aumenta para transformar la industria y poder dar servicios de trabajadores y de reclutamiento sustentables, desarrollando cosas que pueden ser financieramente probables y que disminuyan el problema de reclutamiento en los trabajadores. Tenemos también que tener modelos de reclutamiento que le den a los trabajadores mayor poder como clientes y asociaciones de reclutamiento responsable que tengan una responsabilidad en sí mismos. Estas industrias son como las aerolíneas. Tienen que ver el abuso en un corredor y esto tiene que ser una amenaza al negocio en todos lados. Las personas en línea y aquí en este cuarto tenemos buena posición en este mundo para ayudarnos a guiarnos a donde queremos estar. ¿Ustedes han pensado lo que
cómo se vería una industria mejor. Y ahora depende de nosotros el poder expandir e invitar a mayores socios de mundos como financieros, incubadores, aceleradores, para que apoyen nuevos negocios de reclutamiento, para que se creen actores de reclutamiento responsables, que todos tomemos la responsabilidad y expandamos nuestras habilidades para crear esta industria. Tenemos que cambiar la narrativa de los migrantes como víctimas y aumentar el reconocimiento y el impacto que ellos tienen también. Y como negocios tenemos que hacernos responsables por nuestra parte en este negocio, no solo para las necesidades de trabajo, sino como parte de una inclusión económica y una estrategia que reconoce que en el mundo de hoy hay una oportunidad económica que depende en dónde estás mucho más de quién eres. Juntos podemos crear una buena industria global y una industria para el bien y transformar los mercados para que los trabajadores en todo el mundo vean que su oportunidad refleja su potencial y no solo las circunstancias de su nacimiento. Gracias.